Salud amigos, bienvenidos a un nuevo programa de ADN Buena Salud, donde vos sos el principal protagonista con tus propuestas de tema, con tus preguntas, las consultas que nos envías al número del programa o a nuestras redes sociales. Y hoy, en el marco del Día Mundial de la Menopausia, vamos a hablar de esta etapa de la vida, que no es el fin de una etapa, sino es el inicio de algo positivo, de algo que cambia, pero sobre el cual tenemos mucho que conocer. Normalmente, a partir de los 45, 50 años, las hormonas femeninas disminuyen. Y esto no implica que tenemos que quedarnos solo con el fin de la menstruación, sino que es un punto de inflexión para el cuidado metabólico, para el cuidado cardiovascular y óseo. Por eso nos va a visitar un especialista al programa de hoy para explicarnos todo lo que tenemos que conocer sobre esta etapa de la vida. Dentro de las noticias te voy a contar un nuevo trabajo que nos habla de los superancianos, que tienen cerebros prodigios, cerebros que están activos como cuando eran jóvenes. ¿Cuáles son las claves? Lo marca este nuevo estudio y las vamos a conocer en el programa de hoy. Y hoy tenemos equipo completo, el staff está presente, así que quiero ir a saludar a la licenciada Mariana Kers. ¿Cómo estás, Mariana? Hola, Milton, ¿cómo estás? Bueno, por acá muy bien, y hoy vamos a estar hablando de un tema que seguramente nos convoca, que es la comunicación asertiva, y esto de, bueno, poder pensar un poco en de qué manera digo lo que necesito decir. ¿Estoy sabiendo comunicar? ¿La forma en la que doy el mensaje es una forma eficaz? Bueno, de todo esto vamos a estar hablando hoy y les voy a enseñar algunos truquitos para comunicarse asertivamente. Bueno, y voy ya al resto del panel. Está acá el doctor Gabriel Lapman, nefrólogo, cardiólogo. ¿Cómo estás? ¿Querés aplauso? Pero el aplauso es para los cuatro. Ahí estamos. Sí. El aplauso para los cuatro. Quiero mandarle un saludo a Patricia Savareses, que es paciente mía y que ve todos los días el programa. Se ve las recetas de Delphi, la del pensamiento lateral, todas las columnas, me las cuenta todas. Y Patricia te hizo una pregunta y tenemos tema del día de hoy. Tenemos tema del día de hoy porque el tema es el metabolismo, ¿no? Cómo funciona nuestro metabolismo. Y bueno, justamente ella tiene este problema de que tenemos metabolismo lento, ¿no? Y entonces vamos a hacer un test. Y que se relaciona también con el tema del día y en este marco de lo que es la menopausia en sí, donde también se suele asociar a metabolismos menos activos. Sí, la verdad, Milton, el metabolismo luego de la menopausia, en la etapa perimenopáusica, se enlentece y a las mujeres les cuesta el descenso de peso, es más, se puede aumentar de peso. Entonces vamos a hablar de tips, vamos a hacer el test y vamos a dar tips porque hay un secreto ahí que es... Después lo voy a contar. Bueno, hay test entonces para saber si tu metabolismo está activo o está funcionando a media máquina. Nutri, Delphi Zimmerman, ¿cómo estás? Yo hoy le hago competencia a Gaby, también voy a mandar un saludo. Y estoy para hacer como un test de ADN a ver a los televidentes, porque yo me encontré un fanático de ADN, al ruso le mandamos un beso, que nos ve todos los días, se sabía de memoria, los ganadores de los rings, los puntajes de los platos, así que pasa eso, tenemos muchos, es verdad, que le doy la derecha a Gaby, televidentes fanáticos del programa, así que les agradecemos. Bueno, un saludo para el ruso. Bueno, tema del día de hoy, Nutri. Mira, me gusta mucho este tema y vamos a hablar, el título es Fenotipos de hambre o de ingestas. ¿Con qué tiene que ver esto? Muchas veces, lo primero que planteamos a veces en las consultas es, bueno, quiero mejorar mi alimentación, quiero comer mejor, bajar la cantidad, pero no puedo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto se debe a muchas causas y tenemos diferentes herramientas para tratar. Por ejemplo, el que suele picotear mucho, por ejemplo, el que suele pasar muchas horas sin comer y de repente entonces come mucho de golpe, el que desea más lo dulce, lo específico. Entonces vamos a reconocer del otro lado, que las personas se pueden reconocer con qué tipo de hambre o de ingestas realizas y tips específicos para mejorar. Nos vas a ayudar con ejemplos para identificarnos y poder cambiar ese hábito si es algo negativo. Dime lo que comes. Claro, no todos comemos por la misma razón o a todos nos cuesta mantener una dieta por diferentes motivos. Bueno, vamos a ver cuál es el tuyo y te voy a dar tips para poder mejorar. Muy bien. Licenciado Marcelo Rabinovich, marca registrada. Primero, tené cuidado con tu vaso que tenés al lado. Ustedes lo van conociendo a marca registrada. Por ejemplo, recién sacó una foto, se la mandó a cualquiera, ¿no? Espera, ¿vos dijiste que saque la foto? No, yo te dije, hacé lo que querés sacar una foto, sacala, mandala. ¿Vos me dijiste a quién mandarla? No, te dije mandala. Bueno, ¿la mandé? La mandaste vos pidiendo perdón.
Bueno, A esta hora. bueno, lo mandé a un lugar de gente que está en otro lugar. Después lo quise arreglar y le mandé al chat de ADN Buena Salud y me puse que no reconoce a las personas en la foto. Ah, bueno, hay que entrenarlo. Así que hay que entrenarlo. Estamos en el horno. Pero bueno, yo también quiero mandar a alguien que nos ve permanentemente, que es mi terapeuta, que me viene monitoreando. Y creo que por culpa de ustedes no me va a dar el alta durante mucho tiempo. Esto es así, ¿no? Los psicólogos tienen que analizarse. Sí. Siempre. Sí. Y porque en realidad el instrumento del psicólogo es el mismo. Entonces, tus puntos, digamos, no resueltos son después lo que no puedes ver en el paciente. No, mirá vos. Sí, pero es lógico. Saludos a tu Espera, psicoterapeuta. quiero saber esto. ¿Es cierto que los médicos son los peores pacientes? Sí, yo creo que sí. ¿Por qué? Si supuestamente ustedes tienen que tener todo mucho más claro. Subestimamos todo. Y duermen mal. También, todo. Un desastre. Según esa teoría, vos comés mal. No, bueno, pero yo soy la excepción a la regla. Ahí está. Muy bien, Ahí está. tema del psicólogo marca registrada. Bueno, no sé si a veces les ocurre, están haciendo una tarea que de pronto el tiempo es como que se pierde, no sabes dónde está el celular, te olvidaste de comer, pero estás tan concentrado y disfrutas tanto que perdés la noción del tiempo y sos súper productivo. ¿No les pasa cada tanto esos momentos? O sea, algo que te apasiona y que estás abocado a eso y no hay nada más. Pero esperá, estás muy productivo, no tenés noción del tiempo Sí. y aparte lo disfrutás muchísimo. ¿No les pasa que cada tanto tienen esos momentos? Sí, es como Cuando que tengo que preparan los elaborarlo. programas para venir a ADN. Va. Listo, vamos a ver. Pero vamos a hablar del concepto de flow, que es ¿Qué es eso? la tormenta perfecta. Es cuando uno de pronto tiene esos momentos donde de pronto, insisto, estás muy concentrado, sos muy productivo y disfrutás muchísimo lo que estás haciendo. Esos momentos se llaman flow. Después vamos a hablar de este concepto que lo desarrolló un psicólogo rumano que es espectacular. ¿Cómo podemos lograr tener muchos más de estos momentos flow? Repito, mucha concentración, muy productivo y aparte, obviamente... O sea, hay que encontrar esa tarea que te apasiona para poder entrar en ese flow, en ese... Y vayan pensando porque quiero saber cuál es la tarea que a ustedes les resulta más fácil. Yo tengo momento un par. flow. Yo tengo un par. Muy bien. ¿Por qué? Porque todo fluye. Es como que el tiempo uno no lo tiene en cuenta y todo fluye, todo sale fácil, como este programa. Muy bien, pero hay que pensar, marca ¿Seguro? registrada, hay que movilizar nuestras neuronas y para eso están los ejercicios de pensamiento lateral de cada día. Para los que están del otro lado de la pantalla, acuérdense que esto es para estimular el hemisferio derecho y les cuento de qué se trata. Hay una persona muy rica que fallece y deja un testamento. Está bien, un testamento que cuando el abogado lo lee, dice, le voy a dejar todo mi dinero, porque tenía 2 hijos, y dice, le voy a dejar todo mi dinero a aquel hijo que en una carrera su caballo llegue más tarde o después que el de otro hermano. ¿Se entiende? O sea, No, o sea, el que pierde la carrera, El que pierde la carrera. Dice así, le voy a entregar mi fortuna, ahora voy a mostrar, acá está uno de los hijos, ¿está bien? Acá está el otro, que vamos a hacer ese de vuelta, Sí. ¿está bien? Entonces dice que aquel hijo cuyo caballo llegue último en la carrera, le doy toda mi fortuna. Qué padre retorcido. Digo. Y bueno, veía este programa, era obvio. Le diste la idea. ¿Qué pasó? Ninguno quería, obviamente, ganar, por lo que había dicho el padre, pero van a un sabio y el sabio le dice, yo tengo la solución. Automáticamente dijo eso y salieron corriendo a correr la carrera. ¿Qué le dijo este sabio a estos 2 hijos para que después salgan corriendo para, obviamente, tratar de ganar la carrera? compartan. No, Muchachos, hay que no. compartir. ¿Qué es esto? 50% de un caballo, 50% se reparten los caballos y ya... Andá al hipódromo, Gaby. ¿Qué, me estás diciendo Compartimos los dos cualquiera? caballos y ya Mira, compartí, está. mitad y mitad. mitad y mitad, ganaste y No se perdiste. comparte nada, acá es o uno o el otro. Dijo, le voy a entregar mi fortuna a aquel hijo cuyo caballo llegue último en la carrera. Los cansó mucho para que después llegue último. Cada vez me sorprendés más, Delphi. ¿Qué? Como Explícame que tu lógica. Le dijo, si salieron corriendo, les dijo, Ya está. vayan. Pero tiene den que correr una muchas carrera, vueltas. 2 caballos. Sí, esto tiene que sería- salir este señor, se sube arriba de este caballo, ¿está bien? Y después tengo este, que es lo mismo. Pero Y el que ninguno llega quería correr último- rápido. El que llega último se lleva Toda la la herencia. fortuna. ¿Qué le ¿Cómo dijo el sabio? ¿Qué le dijo? Marca, contanos qué le dijo el sabio. ¿Seguro? Sí, sí, por favor, porque no lo podemos resolver. Algo muy sencillo, dijo, cambien los caballos. Vos corrés con el caballo de tu hermano y vos corrés con el caballo del otro hermano. Entonces salieron corriendo para lograr tratar de llegar primero. ¿Se entiende? Está bien. Tienes razón, Marca. Y Gaby llega razón. está primero. tratando de... Sí, Eso tiene razón. repartido. Sí, eso es lo que 50-50. Delphi lo se- justo, pero Delphi bueno, se está perdió bien. entre las proteínas Para y las resolver legumbres. el tema está ¿Me bien lo que entendiste? recomendó el sabio. Ay, No me el acuerdo sabio. Marca. cómo el era sabio. bien Y dijo- el- Tenés razón, Marca. Era el caballo que último llegue. Claro, No entonces era se él. cambiaron los caballos, entonces si yo corro con el caballo de mi hermano, voy a tratar de llegue primero para que el mío llegue Está último. bien, está bien. Muy bien.
Bueno, ¿por qué? está bien, Marca, tenés razón. Y porque Vamos el ya otro con más el quizá informe. le mete un cuchillazo. No, ¿eh? vamos a ver el informe Una de maldad. menopausia. Informe menopausia. La menopausia es un proceso natural que ocurre en las mujeres cuando dejan de menstruar y su cuerpo deja de producir hormonas sexuales como el estrógeno y la progesterona. Esto puede ocurrir de manera natural debido al envejecimiento o puede ser inducido por una cirugía o tratamiento médico. Los síntomas que presentan son sofocos, cambios en el ciclo menstrual, sudoración nocturna, cambios de humor, problemas de sueño y pérdida de líbido, entre otros. Si bien no hay forma de prevenir la menopausia, se pueden tomar medidas para reducir los síntomas, como mantener una dieta saludable y realizar ejercicio regular. La menopausia puede ser un proceso desafiante para algunas mujeres. Buscar ayuda profesional puede ayudar a aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida. Y en el marco del Día Mundial de la Menopausia contamos con la visita del doctor Pablo Carpintero, especialista consultor en ginecología, expresidente de la Asociación Argentina para el Estudio del Climaterio, copresidente del Consejo de Sociedades Mundiales de Menopausia. Muchas gracias, Pablo, por tu visita. Gracias, Milton, por la invitación. Un placer estar acá en el programa. ¿Qué es la menopausia? ¿Qué es la perimenopausia? ¿Cómo se diferencia? La menopausia realmente es un diagnóstico clínico que hace a partir de la última fecha de menstruación. Después de 12 meses sin periodo menstrual, la mujer entra en menopausia. Y el promedio de menopausia para Latinoamérica, para las mujeres, es alrededor de los 49 años. Pero la perimenopausia, como bien vos dijiste, comienza antes, que es cuando empiezan a fluctuar las hormonas ováricas y justamente estos síntomas que vimos en el informe empiezan a aparecer. ¿Cuánto tiempo antes? Entre 5 y 7 años. Es decir, que la mujer puede empezar a tener síntomas de menopausia a los 43, 44 años. Una etapa en que la mujer está con una alta demanda productiva de crianza, familiar, laboral, profesional, y estos síntomas alteran seriamente la calidad de vida de la mujer. Para entender cuál es la función o el rol que cumplen las hormonas femeninas que empiezan a caer en esta etapa. Las hormonas ováricas, que prácticamente son estrógenos, progesteronas y andrógenos, mantienen todo lo que tiene que ver con una organogénesis que no es solamente mantener lo que tiene que ver con el ciclo menstrual, sino que hay receptores a nivel hormonales en todo el organismo de la mujer, a nivel cerebro, a nivel vagina, a nivel piel. El comenzar a disminuir estos estrógenos van a tener repercusiones en diferentes órganos. Puede ser la sequedad de piel, puede ser los sofocos, como muy bien lo dijimos, que es un síntoma cardinal en esta etapa y que es lo que más altera la calidad de vida. ¿Por qué? Porque si los sofocos ocurren varias veces en el día, son de una intensidad de moderada a severa, si interrumpen el sueño a la noche, van a alterar el sueño, van a generar una fatiga al día posterior, van a generar irritabilidad por la falta de descanso, frustración porque en general uno no va a poder cumplir las tareas por la falta de descanso, déficit en la memoria, déficit en la capacidad de concentración y esto por supuesto tiene un impacto emocional muy grande. Por lo cual, si bien la menopausia no es una enfermedad, es una etapa natural de la vida como es la adolescencia, no deberíamos naturalizar los síntomas y la mujer debería consultar porque hoy tenemos una amplia y variadas cantidades de herramientas para tratar estos síntomas. Pueden ser farmacológicas, no farmacológicas, pero lo que nunca podemos dejar a ninguna mujer desatendida. Acá estamos hablando de síntomas asociados con la calidad de vida, pero también, o lo que a mí me gusta hacer en cada uno de los programas es focalizar en la prevención y habitualmente vemos o relacionamos a la etapa previa a la menopausia con cierta protección cardiovascular y en esta etapa empezamos a ver que quizás el riesgo se iguala al hombre a nivel cardiovascular, empezamos a ver la osteoporosis y la osteopenia que aumentan. O sea, hay algunas enfermedades que aumentan su incidencia a partir de esta etapa y que implican esa consulta y ese control. Es exactamente tal cual lo decís y ahí hay una inequidad de género con respecto al hombre. Es decir, los estrógenos van a proteger al endotelio vascular y por eso el riesgo cardiovascular es menor en las mujeres en la etapa premenopáusica. Cuando comienzan a disminuir los estrógenos, el riesgo cardiovascular de la mujer aumenta e incluso supera al del hombre. Y está muy relacionado con el tema de los sofocos. Cuantos más intensos y severos sean los sofocos, cuanto más precoz comiencen los sofocos, cuanto más se prolonguen en el tiempo, más repercusión cardiovascular va a tener la mujer.
Es decir, que hoy los sofocos ya no es un simple síntoma que con el abanico se pasa, que es transitorio, como les pasó a las mamás, a las abuelas. Hoy sabemos que los sofocos son un marcador precoz de una falla del endotelio vascular, que va a ser la primer causa de justamente la enfermedad cardiovascular, primer causa global de muerte en la mujer, 10 veces más que el cáncer de mama. Importantísimo esto que nos está marcando, porque ahí tenés un síntoma que pueden identificar y que eso tiene que motivar la consulta, no dejarlo pasar, no es algo que tenemos que considerarlo como es la normalidad de esta etapa de la vida. No hay que naturalizarlo, no hay que subestimarlo. Voy a dar lugar al equipo que se sume con preguntas. Placer. La licenciada Mariana Kers tiene una pregunta para vos. Bueno, Mariana. Hola Pablo, bienvenido. ¿Cómo estás? La verdad es un placer. Les quiero contar que Pablo y yo somos amigos y trabajamos juntos, así que para mí es un lujo que estés en el programa. Mutuo. Pablo, contanos un poco de esto, lo hemos hablado muchas veces, pero muchas mujeres que llegan a la peri o a la menopausia hacen como un desfile por consultorios ginecológicos con todos sus síntomas y no reciben respuestas adecuadas. En general es o les dan un gel o alguna cosita ahí medio como superficial o bancatela. ¿Qué herramientas pueden tener estas mujeres para que dejen de hacer todo este desfile? ¿Y qué le podemos decir también a nuestros colegas de sexología y de ginecología para que tengan estos abordajes que necesitan las mujeres de manera integral? Excelente pregunta, Mariana, porque ahí tenemos un gran déficit y nosotros lo tenemos que evidenciar. Hay una gran falta de información de la mujer, de qué es lo que le está pasando, de si es normal lo que le está pasando, y muchas veces es una gran barrera para la consulta. ¿Por qué? Porque hay un gran estigma alrededor de la menopausia. Como vos dijiste, Milton, al principio del programa, parecería que esto fuese el fin de la vida, el fin de la juventud, el fin de la productividad. Y ahí creo que también los medios nos podrían ayudar. Vos hablaste al inicio de comunicación asertiva, de cómo podemos transformar este discurso positivo, de que la mujer va a vivir más de 30 años. Dijimos que la expectativa de vida de la mujer hoy en Latinoamérica es casi 82-83 años y el promedio de menopausia es 49. Más de 30 años de la vida la mujer lo va a vivir en menopausia. No es el fin de nada, es una reformulación de proyectos, un reposicionamiento en la vida, capitalizando experiencias. Eso desde parte de las mujeres. Y el otro gran déficit, Mariana, es desde parte de los médicos. Falta formación específica en menopausia. Menopausia no es solamente un evento biológico y hormonal. Es un acontecimiento biológico y biográfico. Tiene una complejidad multidimensional que es bio, psico y social. Como toda crisis vital en la época de una persona, donde uno tiene que transicionarla, reformularse, replantear su rol dentro de la familia, su rol laboral, y eso amerita un conocimiento integral por parte del médico. Y la verdad es que debemos formar más a los profesionales para atender las demandas, como ha dicho Mariana. Pablo, tenemos que ir cerrando esta entrevista, pero me gustaría que del otro lado les quede claro cuándo hacer la consulta, qué tipo de chequeos o controles hay que hacer en esta etapa de la vida y el control de estos, para cerrar, que es posible controlar todos estos síntomas asociados que alteran la calidad de vida. Bueno, es muy buena pregunta porque sabes que el 18 de octubre es el Día Mundial de la Menopausia y justamente si bien para cuidar la salud todos los 365 días del año deberían ser los apropiados, la Sociedad Internacional de Menopausia eligió este día justamente para concientizar sobre el cuidado integral de la salud de la mujer. Los cuidados de salud preventivos, igual que para toda persona, son los controles que debemos hacer todo el año, pero no demorarse ante la consulta de estos síntomas que hablamos. El sofoco, el trastorno del ánimo, la alteración de la calidad del sueño, la disminución del deseo, el síndrome genitourinario de la menopausia, que es justamente la disminución del deseo acompañado de la sequedad vaginal, del dolor al mantener relaciones sexuales penetrativas. Todos son temas que no deberían ser tabú y que deberían ser llevados a la consulta. Es la mejor manera y el mejor aporte que uno debería hacer por nuestras mujeres para asegurarles una longevidad saludable, que son bastantes años de la vida, es casi un tercio de la vida de nuestras mujeres. Muchas gracias, doctor Pablo Carpintero, especialista, consultor en ginecología, expresidente de la Asociación Argentina para el Estudio del Climaterio, copresidente del Consejo de Sociedades Mundiales de Menopausia. Y vos sos el principal protagonista de ADN Buena Salud con tus preguntas que nos dejás en el número que aparece en pantalla o en las redes sociales. A ver si sale tu pregunta. Aparece, el sistema la va seleccionando y nos dice:
la stevia es buena como reemplazo del azúcar. Ahí está. Stevia como endulzante natural. ¿Qué opina la Nutri de esta alternativa? Bueno, ahí en realidad son comillas, como endulzante natural, porque hay un tema con el stevia. Si bien si hablamos del stevia natural, realmente el que viene de la planta o el que mismo podemos comprar en dietéticas y usar la planta en preparaciones o en las infusiones, me parece una muy buena opción, porque obviamente es mucho más natural y tiene menor impacto al índice glucémico y calórico. No es edulcorante, ¿no? Es edulcorante. El tema es ese, que es un... A ver, el stevia en realidad es una planta. De eso, la industria genera edulcorantes. Entonces, la mayoría de los stevias de súper quizás en realidad están verde como marca stevia, pero viene endulzado con otro tipo de edulcorante como sucralosa, etc. Hay que entender que la stevia tiene... hay que entender que la stevia es de origen natural, pero tiene un poder de dulzor mucho más fuerte que el azúcar. Entonces se utilizan cantidades muy pequeñas. ¿Y qué es lo que se hace? Se lo mezcla con otro ingrediente, que puede ser maltodextrina o puede ser azúcar misma. Entonces te encontrás muchas veces en los sobrecitos que te dice stevia, pero en realidad tiene azúcar asociada. ¿Ah? Bueno, por eso digo, es tener cuidado qué marca elegimos y qué tipo de stevia, y también tener en cuenta que fuera de que sea más natural o con menor impacto, no deja de ser un endulzante que estimula mucho el umbral de dulzor y genera esa necesidad de más dulce. Entonces, más allá de buscar alternativas, que es válido, bajar la cantidad de lo que agrego de endulzante siempre es una recomendación que yo hago. Muy bien. Marca registrada, el flow. Quiero encontrar ese flow. ¿Qué es? Bueno, el flow es un momento en el cual uno tiene un máximo desempeño, mucha focalización, un gran disfrute. Es más, no sé si ustedes tienen esos momentos flow, repito, donde uno está concretamente muy concentrado, muy productivo, hay un placer profundo, pero en realidad acá hay una relación directa entre la actividad, el desafío de la actividad y tu capacidad. Veamos qué es el flow. A ver, en esta placa... A ver, vamos a explicar un poco qué es y quiero saber si ustedes tuvieron... Es el estado óptimo de concentración y disfrute. La persona está completamente inmersa en la actividad. Se pierde la noción del tiempo, hay equilibrio entre desafío y habilidad y es un momento de alta motivación y disfrute. Bueno, hay mucho placer en esto. Estás a full. Pero ahí está, pero hay una relación directa entre el desafío y tu capacidad. Por ejemplo, si el desafío es muy grande y tu capacidad es muy baja, te da ansiedad. Porque obviamente es muy frustrante. ¿Está bien? Ahora, cuando el desafío es muy bajo y tenés mucha capacidad, te aburrís. Entonces es un momento de equilibrio entre las dos cosas. Les pregunto a ustedes, momento flow, ¿qué es lo que ustedes hacen habitualmente que les permite tener ese momento flow que, insisto, perdiste la noción del tiempo, disfrutás, sos muy productivo? Cocinar, me gusta mucho cocinar y creo que es mi momento flow. ¿Sí? Hasta ahora no registe nada. Bueno, Ahora, todos tienen un mambo para comer acá. Momento flow. Cuando hago presentaciones, clases. ¿Cuando estás dando la clase? Cuando la preparás. Estoy armando. Mira. Bien. Bueno, Cuando está la bueno. estoy armando es mi momento flow. ¿Qué perdés? ¿Y quién los paga? No, bueno, con Flow. esa parte no te digo cuando pago la tarjeta, te digo cuando armo el viaje. Ah, listo. Pensé que cuando busco dónde ir, qué museo, en qué horario y planifico todo y pongo horarios hasta para ¿Sos la que planificadora de Excel de viajes? Sí, Y ahí todo. te aislás y quedas inmerso en eso, armando... horas. Pongo todo. ¿Tiene beneficios este tipo de conducta? Espera, ¿quiere ser tu momento flow? No sé. ¿Cómo no sabes? Poner la cancha de Atlanta. Sí, pero no sé si es un momento flow. El tenis, uno es solitario, tiene que estar concentrado y demás, pero a veces la cabeza vuela y piensa otras cosas. Entonces no sé si es un momento... No, todos tenemos un momento flow, después vamos a ver bien ¿Todos tenemos un momento así? ¿O todos una tenemos actividad? ese momento donde está muy relacionado obviamente con algo que nos motiva, nos Cuando gusta. creas algo Exactamente, propio. tiene que ver con el tema del placer. Pero vamos a ver una segunda placa porque esto también obviamente tiene ciertos beneficios. Imagínate si uno pudiese lograr muchos momentos flow, porque tiene una relación directa. A ver los beneficios del flow. Mejora el rendimiento y la productividad. Aumenta el bienestar y la satisfacción. Activa circuitos dopaminérgicos que refuerzan la motivación. Ayuda a disminuir el estrés y la ansiedad. Y además potencia
la creatividad y la innovación. Lo ves en los artistas, está bien que no están tocando y sonido de la partitura. Cuando uno está corriendo, hay momentos que nosotros decimos que estamos corriendo hablando con alguien, momento flow. Tal vez corrimos 10 kilómetros, no nos dimos cuenta, pero porque estamos disfrutando. Pero ahí estás disfrutando la charla, ¿no? Bueno, pero por eso, pero no te diste cuenta que concentras en estás eso. corriendo porque no es un esfuerzo. Lo que es clave acá es que uno pueda plantearse. Primer punto, que tenga sentido propósito, que uno, lo que uno hace tenga sentido para uno. Que el objetivo te implica algún desafío, pero vos tengas la capacidad de lograrlo y que uno puede ir viendo cómo de a poquito vas progresando en algo. A ver, a mí que yo no te dije que no había nada en particular que me generaba un momento flow. ¿Lo puedo generar? ¿Puedo provocar en mí un momento flow? Bueno, pero primero hay que encontrar qué es lo que te hace que disfrutar. te Creas motiva. Muy bien. nutrientes. ¿Cómo Milton, generamos mezclas. ese Ahí está. flow? Veámoslo en placa. A ver, Todos tenemos ese ¿cómo momento. podemos generar esta situación? Claro. Eliminar distracciones, poner el Claro. celular en modo avión. No, es imposible. Es imposible, es señora. imposible. Bloques de tiempo protegidos, El 45 pomodoro. minutos, por ejemplo, dedicados a una sola tarea. Empezá con tareas que disfrutes o Exacto. domines. Aumentá gradualmente el desafío. Activá el cuerpo antes Tal de cual. concentrarte y metas claras. ¿Para cómo es Busca activar el pequeñas cuerpo? victorias. Claro, ¿Qué es porque eso? A ver. a veces uno está como con mucha energía, entonces es muy difícil entrar en el momento flow porque uno está como muy acelerado. Entonces a veces uno tiene que prepararse para ese momento, porque si uno está muy acelerado es muy difícil conectarse, porque en realidad es conectarse con el placer, es conectarse en la vocación. Hay mucha gente que lo encuentra ordenando, limpiando, ponele, que Sí, a mí no me llegó sí. todavía, No, pero... Pero ahí está, lo que Se puede ser muy bueno pierde. para uno es malo para el otro, pero fuera de broma hay que lograr muchos momentos flow, como por ejemplo yo en este momento, que discúlpenme, pero me voy a dedicar a otra cosa. Bueno, mientras Marca escucha música Cerró o su va a sección. trabajar, va a su momento flow, nosotros nos metemos ya en las noticias. Super ancianos con cerebros que resisten al paso del tiempo. Investigadores de la Universidad Northwestern descubrieron que algunas personas mayores de 80 años conservan una memoria como la de quienes tienen 50. El estudio, publicado en la revista Alzheimer and Dementia, mostró que estos superancianos poseen una corteza cerebral más gruesa, neuronas más grandes y saludables y menor inflamación en zonas claves del cerebro. El trabajo sugiere que ciertas características biológicas y de estilo de vida pueden proteger la mente del envejecimiento. Factores como el ejercicio regular, el sueño adecuado, la alimentación natural y los vínculos sociales activos se repiten en este grupo excepcional. Los expertos también destacan el rol de la energía celular cerebral y exploran cómo los precursores originales de NAD+, como telomerina, podrían ayudar a mantener la vitalidad neuronal. Trabajo publicado en una revista muy importante y que nos marca algo que venimos incentivando en cada uno de los programas. Entrenar nuestras neuronas, la importancia de ejercitarlas, y lo vemos reflejado en estos estudios. Es claro que la forma en la cual vamos a envejecer está muy relacionada a lo que hacemos. Y obviamente este trabajo nos plantea un punto adicional, que también lo hemos mencionado, y es el rol del NAD y sobre todo la utilización de precursores en esta etapa de la vida, porque nos ayuda a tener una mejor calidad de envejecimiento. Milton, vos sabés que cada vez hay más investigaciones sobre las neurociencias y el NAD. De hecho, hay un segmento que es el SM1, es muy interesante, pero ahí actúa el NAD y hay menos muerte de neuronas con el aporte de, bueno, en este caso, telomerina, de precursores de NAD. ¿Y eso por qué? Simplemente porque es necesaria esta energía que nos da la telomerina, la concentración de NAD es dependiente y lamentablemente sabemos que este NAD cae luego de los 35 o 40 años a la mitad. Y no solo que cae a la mitad, sino que se degrada más. Entonces se hay que degrada más y cada década que pasa va bajando a la mitad. O sea, por década Exactamente. vas perdiendo NAD y NAD. Y lo tenés que recuperar, lo tenemos que generar porque es clave para nuestro organismo, para nuestras células, para generar energía, que es parte de lo que nos marca este trabajo, para darle estabilidad al ADN, que estas dos cuestiones hacen que el aporte de estos nutrientes, en este caso el precursor de NAD original, como es la telomerina, sea un pilar fundamental en el armado de un envejecimiento saludable. La otra vez estaba dando una charla sobre el NAD, sobre la telomerina NAD, y hay un estudio llamado NADPARC. NADPARC viene de Parkinson. Hay estudios ya de telomerina en enfermedades neurológicas, enfermedades degenerativas. En algunas charlas que tuvimos con el neurólogo acá, el doctor Anderson, también comentó el poder de este suplemento en las situaciones de olvidos. Entonces, es todo un mundo que se está
comenzando a descubrir. Se sabe que esta concentración de NAD la podemos aumentar con la telomerina de NAD, lo que nos da es hasta 3 veces más el aumento del NAD. Esto es muy impresionante porque un trabajo clínico lo revela en seres humanos. Y estas situaciones que nos está comentando el doctor Larman surgen y están basadas en trabajos científicos de distintas universidades. La que más viene trabajando sobre estos precursores originales es la Universidad de Harvard, que muestra estos vínculos con distintos órganos y entre ellos en el cuidado del cerebro. Y por eso nosotros focalizamos aquí en la importancia del aporte del precursor original, que es la telomerina, que lo conseguís en cualquier farmacia del país. Nosotros mencionamos que a partir de los 40 años cae, es un momento ideal para comenzar con el aporte de la telomerina, pero si tenés 60, tenés 70, 80, también, porque el conocimiento llega hoy y te va a ayudar a aumentar esos niveles de NAD. Vamos a hacer ya un breve corte y enseguida volvemos con mucho más ADN Buena Salud. Seguimos con más ADN Buena Salud, el programa que te tiene a vos como principal protagonista con tus preguntas, con tus propuestas de tema que nos dejas en el número que aparece en pantalla o en las redes sociales. Te adelantamos que íbamos a hablar de los fenotipos del hambre. Para eso a mi lado la licenciada Delphi Zimmerman. Bueno, ¿Qué son los fenotipos del hambre? Los fenotipos de hambre es en realidad identificar por qué estás comiendo o por qué te está costando llevar una dieta o controlar tus ingestas. Y hablando un poquito con Marian, también para aclarar, puedes identificar la persona con algún tipo de estos fenotipos, pero también los momentos. Las mujeres cuando estamos menstruando, por ahí somos alguno de estos tipos, cuando estamos estudiando somos otro, entonces poder identificar por qué estás comiendo y ahí bajar las herramientas y estratégicas para tener más control en las ingestas. A ver, dame ejemplos de estos fenotipos o tipos de hambre. Bueno, vamos con el primero, que es el picoteador. Ese soy yo. Es el picoteador. ¿Qué hace el picoteador? Abre la heladera, agarra algo chiquitito, media banana, se vuelve a sentar, va a la cartera, tiene media barrita, come media barrita, después ve unos frutos secos, entonces va comiendo en pocas cantidades, entonces no se llena y muchas veces. A mí me pasa, ese me pasa. A ver, veamos, hay una placa para ayudarnos a entender cómo actúa el picoteador, que come sin hambre todo el día. Bueno, a mí me pasa después de las 7 de la tarde en general. Bueno, pero... Recomendación, nos propones estructurar horarios y evitar estímulos visuales. Claro, porque como pasa mucho que ya es sin hambre, entonces vos lo vas haciendo, a veces, bueno, por aburrimiento, a veces por no tener una estructura. Si vos sabés que merendás, sí, entonces vos te pasa a las 7 de la tarde. Si vos a las 6 haces una buena merienda, pones yogur con una buena proteína y lo mezclás, pones frutos secos, posiblemente no te dé el apetito para generar tanto picoteo. Entonces, eso es punto 1. Y punto 2, muchas veces pasa por la tentación, por eso de ver o ver en la tele una propaganda, entonces tentarte. Entonces, evitar, no sé, tener los frutos secos arriba a mano, sino que uno tenga que ir a buscarlos, evitar los estímulos visuales. En la heladera no tener los alfajores todos ahí en el costado de la heladera, que uno abre para agarrar el queso y tenés el alfajor llamándote. O sea, esas son estrategias para evitar esos alimentos o esas sustancias que te generan esa compulsión de agarrarlo y que sabés que vas a manotear y después vas a ir por otro. Bueno, vamos a ver otro tipo. A ver, además del picoteador, ¿quién más está? Bueno, después tenemos el hiperfágico. ¿Qué es eso? Este está bueno identificarlo. Este es de las personas que por ahí saltean comidas, hacen ayunos, pero después, claro, cuando llegan al almuerzo se sirven 3 platos o 2 platos, por ahí de comida saludable. Sí, esto pasa mucho en la cena, que la gente durante el día no tiene tiempo y cuando llega y en la cena se sirve 2 pedazos de carne, repite el arroz, repite las verduras y eso es porque viene acumulando una deuda de hambre. A ver, veamos las características del hiperfágico y cuáles son las recomendaciones en su manejo. Ayuna mucho y al final termina comiendo en exceso. Recomendaciones, fraccionar comidas y sobre todo incluir proteínas y grasas saludables. Y un tip también es que si vos vas a repetir, cuando vos terminás de comer, no quiere decir que no haya que repetir, ¿no? Pero es escucharnos. Lo primero que de última te recomiendo repetir es la proteína, porque eso es lo que te va a dar la saciedad. Y quizás ahí puedas medir o tener en cuenta en el plato mismo armarla con un poco más de proteína. Y está bueno esto de llevarse directamente el plato ya armado, no empezar a servir en el medio. Y sobre todo si sos un hiperfágico. No, y más si tenés una familia, porque también para organizar la comida, a veces hay cosas que están ricas y todos agarramos de la fuente. Entonces está bueno servir los platos en la cocina siempre, llevarlo y registrar que si tengo más hambre o que si algún día quiero repetir,
voy a la cocina y me sirvo más, pero no tenerlo ahí a mano. ¿Hay más tipos, a ver, de hambre? Sí, después tenemos el hedónico. ¿Qué es el A ver, este me parece que se van a identificar también muchos las mujeres que decía en diferentes fases de su ciclo menstrual, pero pasa mucho que es la gente que come más por antojo, o sea, que quiere comida muy específica o tiene momentos que no es que tiene hambre y se va a comer un omelette, no, específicamente quiere algo dulce, quiere algo crocante, quiere algo fresco, que pasa a veces y digo, ay, no tengo ganas de un licuado, entonces es muy específico. Y ahí en la mesa pusiste chocolate, un alfajor, por ejemplo, tenés esa tentación, quiero esto, quiero el helado. Quiero merendar un chocolate, te dicen. Es muy específico. O tengo ganas de algo fresco y quieren helado, ponele. Entonces, bueno, ese es otro de los casos. Veamos las características del hedónico entonces y las recomendaciones de la Nutri. El hedónico que tiende a comer por placer busca recompensa. Entonces la recomendación es permitir el disfrute, pero consciente y planificado. Cocinar cosas ricas, nutritivas y saludables. Ese es un muy buen tip, o que si identificás que hay en un momento particular que te pasa eso, tener opciones saludables que te cubran ese antojo o que te den eso de que muchas veces buscamos la recompensa, o sea, que te den placer, pero que también tenga nutrientes, que después no te genere culpa, que después no te genere también que te caiga mal por comer mucho chocolate. Entonces, seguir mis recetas en Instagram, que tengo muchas recetas saludables, con proteínas, con triptófano para aplicar. Nos estamos identificando con estos tipos de hambre. Yo, por ejemplo, ya me identifiqué con el hiperfágico, me identifiqué con el picoteador. A ver, más tipos de hambre. Bueno, después tenemos el compulsivo. Compulsivo, ¿qué hace el compulsivo? Y el compulsivo sí, obviamente, hay que separarlo de que haya ya un trastorno de la conducta alimentaria, pero es esa gente que de repente o no se da tantos placeres o está muy estresado y cuando come toda la energía o toda esa ansiedad la traduce en la comida. Entonces come sin parar, sin medir el hambre, sin elegir tanto qué tipo de ingesta es, sino es como para tapar a veces una emoción o la ansiedad que trae del día. Bueno, por eso hay un budita en la mesa identificándolo, porque acá sí se va a recomendar obviamente identificar de dónde viene ese hambre posiblemente emocional y no es un hambre real. Y bueno, y los tips que muchas veces dimos de respirar, ser más consciente, armar un plato, trabajar obviamente en qué está generando la ansiedad y el estrés. Veamos entonces las características del compulsivo y las recomendaciones de la Nutri. Come rápido, sin control, muchas veces por ansiedad. La recomendación, técnicas de pausa, respirar y atención plena. Otros fenotipos, a ver, ¿qué más? Bueno, así repasamos todo, nos vamos identificando ustedes del otro lado y nosotros aquí en el estudio con estos tipos de hambre. Y por último, y este es el más fácil en realidad de mejorar y dar herramientas, es el desorganizado, pero que al mismo tiempo nos pasa, que en realidad terminás comiendo mal o malas elecciones o en cantidades no recomendadas por no tener un orden. Entonces, no te llevaste el almuerzo, salís a la calle, estás apurado, te podés comprar quizás solo empanadas y terminás como eligiendo en base a un desorden. Y que está muy relacionado a los que hablamos al principio, el picoteador, el hiperfágico. Sí, pero como que en realidad muchas veces el picoteador está organizado, tiene en su cartera las herramientas, pero va comiendo de todo sin pensar, como sin hambre, sino que es por la sensación de picotear. Entonces, por más de que se haya llevado la barrita, los frutos secos, se come todo. En cambio, el desorganizado es que no se lleva o no compraste en casa. Entonces, cuando vas a abrir, ¿qué tenés? Galletitas. ¿Qué comes? Galletitas. Pero no porque tengas antojo o no porque tengas hambre, porque no estás organizado. Veamos las características del desorganizado y las recomendaciones. El desorganizado que no tiene horarios ni planificación. La recomendación de la Nutri es armar una rutina base y organización semanal. Yo te veo a vos armando esos meal prep, ¿lo decís así? Sí. Bueno, yo en la semana a veces tampoco tengo tiempo ni de cocinar ni de hacerla, sobre todo a veces hacer las compras o recibir las compras conlleva un tiempo, hay que estar en casa. Entonces yo tengo una tarde que sé que lo voy a poder hacer, recibo ese día, ya empiezo a preparar cosas, ya lo tengo en casa, entonces uno, al tener además que no querés que se te pudra, terminás comiendo saludable porque ya compraste la verdura y la fruta, digamos. Bueno, vamos a la mesa con el resto del equipo y vamos a hablar de un tema relacionado en alguna forma, que es el metabolismo lento. ¿Qué es y eso? hay un test. ¿Qué es el metabolismo para empezar a entender y trabajar sobre él? El metabolismo, Milton, se involucra en un montón de funciones de nuestro cuerpo. Fíjate que, como habló el médico al principio de la menopausia, en ese momento de la vida, también en la andropausia, que en otros programas se habló, el metabolismo basal empieza a disminuir. Quiere decir que quizás hay menos funcionamiento, a la gente le cuesta mucho más bajar de peso o mantener un peso estable, descansar bien,
regular, quizás a veces agarra ese frío, esos sofocos, todo eso tiene que ver no solo con la menopausia, sino también con el metabolismo basal. O sea, para entender todo lo que hacemos desde respirar, pensar, movilizarnos, aumentar nuestra temperatura corporal, digerir los alimentos, requieren energía. Exacto. Y esa energía implica determinadas reacciones químicas que la generan. Y ahí está el metabolismo. Y vos mencionaste el metabolismo basal, Gaby, que representa el 70% aproximadamente de nuestro consumo energético. Y es ese gasto de energía que tenemos mientras no hacemos nada. Mientras estamos descansando. O sea, gastás igual. Vos gastás. Y fíjate, el 70%, wow. La mayor parte de lo que vos consumís de energía lo haces mientras no tenés actividad. Por eso es tan importante trabajar sobre este metabolismo basal. Y está muy influenciado por todo lo que hacemos. Y por eso, en parte, este test para identificar cómo está funcionando, sobre todo ahí, ese 70% de tu consumo energético, de acuerdo a lo que vos haces. Y este test nos va a ayudar a identificar si está lento o si está activo. Sí, realmente este test que vamos a hacer preguntas claves para ver cómo funciona tu metabolismo de acuerdo a tu edad. También, obviamente, habla con tu médico siempre, y nutricionista, porque te va a calcular también en calorías la relación entre el metabolismo basal y lo que puedes consumir, ¿no? Y si ese metabolismo está funcionando lento, te va a costar bajar de peso, vas a sentirte más cansada, ¿Pero se puede modificar ese? Se puede modificar, pero Dije primero que hay vamos... un secreto al principio del programa, lo voy a contar. Bueno, para identificar primero cómo está funcionando tu metabolismo, vamos con este test que nos propone el doctor Labman para identificar cómo funciona. Primero, ¿te da sueño o cansancio fuerte después de comer? La primera de las preguntas que vos estás respondiendo por sí o por no. Cada respuesta afirmativa sumás un punto y después vamos a encontrar los resultados. Sueño o cansancio después de comer, la primera. La segunda, tu cintura supera los 102 centímetros en el hombre, 88 centímetros en la mujer. Esto lo haces fácil con 1 centímetro costurero en tu casa, a la altura del ombligo, brazos tendidos, y medís ahí directamente cuántos centímetros hay en esa circunferencia abdominal, es el perímetro abdominal, y va a estar relacionado. Va con esa pregunta. La tercera, ¿necesitas algo dulce cada tarde? Esto tiene mucha relación a este secreto que voy a hablar, Tiene mucha relación. Quédese porque voy a decir el secreto de qué está pasando ahí. ¿Qué está pasando ahí cuando requerís mucho dulce a la tarde? Cuarta pregunta, ¿dormís menos de 7 horas o te levantás sin energía? Aparece la fatiga, el cansancio. Hay gente que me dice, doctor, la verdad que parece que no dormí nada toda la noche. Y se acostó quizás a las 10 de la noche, se despertó a las 7 de la mañana y está como que no durmió. Por sí o por no respondés, cada sí sumás un punto. ¿Hacés menos de 150 minutos de ejercicio por semana? Mucha gente sedentaria, es algo cada vez más frecuente, como dijimos. Estar sentado más de 5 horas equivale a fumar un paquete de cigarrillos. En base a estas 5 preguntas, vos estuviste respondiendo y tenemos los resultados para identificar cómo está funcionando tu metabolismo. Si estuviste con una respuesta afirmativa, está bien. Si estuviste 2 o 3 a mejorar, 4 o 5 hay un metabolismo lento. Bueno, es probable que el 80% de las personas que hayan visto este test le dé metabolismo lento. Pero esto simplemente porque nuestros hábitos están muy deteriorados con el tiempo y enlentecen aún más el metabolismo. Pero voy a decir el secreto. El secreto es la insulina, ahí lo dice, es la insulinoresistencia. O sea, hoy en día vemos esto, que el metabolismo lento está muy vinculado a esta resistencia a la insulina, que lo vemos en 1 de cada 3. Es tremendo. Hoy es una epidemia la resistencia a la insulina, que es el paso previo a la diabetes futura. A la diabetes tipo 2. Ayer lo estaba viendo una paciente con 38 de insulina, se la mido, y 128 de glucemia en ayunas, ya es prácticamente una diabética tipo 2. Y lo que quiero decir es, esto enlentece el metabolismo. Hay inflamación crónica de bajo grado, hay trastorno en la insulina. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, primero y principal, tenemos una placa, creo, que es básicamente estilo de vida. Mejorar el ejercicio físico, ahí está, dieta equilibrada, ejercicio físico, control de los factores de riesgo, fíjate, hipertensión arterial, que está presente en 42% de la población mayor de 18 años y esto está en aumento, colesterol, que creo que está presente en el 90% de la población luego de los 50 años,
Y acá tenemos un suplemento que me parece muy interesante, que es el Metacitol RI. Es una novedad del laboratorio Framingham que es muy interesante porque tiene trabajos muy fuertes, que el nutriente es el dechiroinositol y minoxidil. ¿Y qué viene a hacer el Metacitol RI, que así se consigue en las farmacias? Viene a actuar sobre este círculo vicioso de la insulina, porque ¿qué pasa? La gente, una de las preguntas será, come algo dulce, ¿no, Milton? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Vos comés algo dulce, probablemente un ultraprocesado, como cuenta siempre Delphi, una galletita, un bizcochito, cualquier cosa de esas. ¿Y qué hace el cuerpo? Tira insulina, o sea, manda insulina a bajar esa glucemia, ese azúcar alto. Y entra en un círculo vicioso eso, porque está bien, te baja la glucemia, pero genera picos de insulina de manera permanente, porque después volvés a entrar en ese círculo. Cuando tomás el Metacitol, trabaja sobre la sensibilidad de la insulina. Entonces es el dechiroinositol, minoxidil 41, que esa proporción es la de los trabajos clínicos. Entonces al actuar sobre este círculo, baja la ansiedad, esta necesidad de comer algo dulce, y así la persona empieza cambiando el estilo de vida, comiendo una alimentación rica en fibra, alta en micronutrientes, en una dieta planificada. Junto al Metacitol empieza a verse lo que dicen los trabajos clínicos, el descenso de peso. Lo que se ve sobre todo cuando hay metabolismo lento, cuando hay una resistencia a la insulina y querés bajar de peso, que te cuesta cada vez más. Claro. Que decís, yo hago todo bien. Si voy y voy al gimnasio, me movilizo, vos me preguntaste si tenía actividad física, sí, la tengo y hago y voy y me esfuerzo y llevo la alimentación, pero a rajatabla, cumplo todo, tengo una alimentación saludable, pero no bajo. Hay algo que me está faltando. Bueno, hoy sabemos que el enfoque principal para tratar de ayudar en esos casos pasa por sensibilizar a la insulina. Mismo los medicamentos, en parte, además de trabajar sobre la saciedad, buscan este efecto. O sea, la medicación. Y antes de la medicación, que estoy hablando de esos inyectables, que en muchos casos pueden estar bien indicados y son útiles, en el paso previo es el estilo de vida, es esto que nos está comentando el doctor Larman, y el utilizar herramientas como el Metacitol RI que van a ayudar a sensibilizar esa insulina y a mejorar esos resultados, a darte esa ayuda que quizás te está faltando y por lo cual probablemente no veas resultados. Si con esto no alcanza, vamos progresando. Esto lo que tiene es que es una cascada de intervenciones que podés ir llevando adelante para encontrar el resultado que vos necesitás. No es quedarse con los brazos caídos o perdiendo la esperanza, decir, no voy a poder. Lo podés hacer a partir de la consulta y con estas herramientas que te van a ayudar a intervenir y mejorar tu metabolismo. Hay un componente dentro de la obesidad, sobrepeso, de insulinoresistencia, que es la inflamación crónica de bajo grado. Y es interesante porque el Metacitol RI está formulado también para bajar la inflamación con la serrapeptasa, que es una enzima proteolítica antiinflamatoria. Y además tiene un componente que es el picolinato de cromo, que también te ayuda a esa ansiedad de querer comer. Entonces, ¿cómo se lo doy a mis pacientes? Y muchos pacientes están teniendo muy buenos resultados. Es antes del almuerzo y antes de la cena, viene 60 cápsulas gastroresistentes, entonces te va a durar un mes, y realmente eso, muchos nutricionistas también me están comentando que lo están utilizando como aliado a planes de descenso de peso o restricciones calóricas con ejercicio físico, y realmente hay muy buena respuesta. Así se consigue así, Metacitol RI en todas las farmacias, es de venta libre y es del laboratorio Framingham. Y el aporte de estos nutrientes te va a ayudar a controlar el peso. Si lográs bajar esos kilos que necesitas, el agregado nutricional siempre tiene un efecto en el control del peso corporal, que es otro de los factores clave, sostener ese descenso para que realmente sea efectivo. Quiero ir ya a la columna de la licenciada Mariana Kers. Muy bien, vamos a hablar de comunicación asertiva. La comunicación asertiva tiene que ver con salir de este rol pasivo, donde muchas veces seguro que les pasa esto de, bueno, dejo de comunicarme porque yo ya sé que es para discutir. Entonces ahí entro en este rol pasivo, o entrar en conflicto, ¿no? Que también es como la contracara, digo, por un lado la pasividad y por otro lado esta conflictiva que se da a veces en las comunicaciones, que son difíciles ya de por sí. Imaginen el diálogo interno que uno tiene con uno mismo, lo complejo que es, como para sumarle además el diálogo con un otro y que eso salga bien. Les voy a dar algunas claves como para poder empezar a pensar un poco en esto. Entonces, por un lado tengo que la comunicación asertiva es la manera clara y respetuosa, sin agredir y sin ceder. Por otro lado, tiene beneficios, los beneficios de poder hablar con claridad para poder evitar los malentendidos, para fortalecer la confianza, sumar autoestima
y salir del resentimiento. Esto que yo estoy diciendo como beneficios, por supuesto que no es sencillo. Ellos llevan mucho trabajo personal y llevan mucho trabajo vincular, pero una vez que logramos empezar a hablar con asertividad y escucharnos sobre todo de manera activa, van a ver cómo aumenta la autoestima, cómo aumenta la confianza también en el vínculo y cómo esa relación empieza a funcionar de una manera 100% diferente. Por otro lado, hay que expresar las necesidades sin herir. Siempre les explico que no describan a la persona, sino describan una conducta de esa persona que ustedes necesiten que se modifique. Por ejemplo, si tu pareja es muy desordenado, no le digas vos que sos un desordenado todo el tiempo, dejás todo tirado por el piso, sino yo necesito que cuando te bañes levantes las toallas del piso, ¿sí? Como un acto concreto de lo que vos necesitas, ¿sí? Como algo mucho más estructurado para que la otra persona lo entienda mejor. Y siempre cuidar el tono, por supuesto, porque por más que le digas yo necesito que, si se lo estás diciendo gritando, bueno, probablemente no va a poder escuchar. Mariana, en esa comunicación, ¿hay forma de identificar si estoy siendo asertivo, si estoy transmitiendo el mensaje claro, o hay una cuestión del receptor de ese mensaje, que yo lo estoy haciendo bien, se lo estoy comunicando de esta forma, pero del otro lado, por más que asertivo que sea, no lo recibe? Y a veces pasa también, ¿no? Y tiene que ver mucho con la escucha activa, con esto de identificar si la otra persona realmente está escuchando lo que yo estoy diciendo. Por ejemplo, una forma de darme cuenta si me está entendiendo es si parafrasea, es decir, si yo le digo, yo necesito que levantes las toallas del piso, que tu pareja de alguna manera repita, ok, vos lo que necesitas es que yo haga tal cosa. Entonces esto me da un poco feedback de en qué posición está. Ahora, si yo le estoy diciendo esto y por muy asertiva que sea y por muy clara y concreta que sea y voy a explicarle todo esto y mi pareja está mirando el partido de fútbol, y probablemente o elegiste mal el momento de poder comunicar asertivamente o, sí, claro, puede pasar, uno elige mal los momentos, a veces también pasa, pero puede ser eso o puede ser también que, que la persona no esté voluntariamente en esa situación como para poder escuchar activamente. En todo caso, lo que sí podemos hacer con eso es, una vez que vos termines de mirar el partido, hablamos de esto. Y hay algunos errores comunes que se los quiero dejar y saber cómo evitarlos. La primera es no interrumpir, ¿sí? Ni quien habla ni quien escucha, no se interrumpan en esa comunicación. Eviten el sarcasmo, no va a llevar absolutamente a ningún lado. Validen esas emociones, no den respuesta a esa emoción, sino validémosla. Como me siento incómoda por esta situación, bueno, te sentís incómoda, como es válido también. Y aborden los conflictos siempre a tiempo, no dejen que esto pase, que se llene ahí como escondiendo todo bajo de la alfombra. Los conflictos a tiempo y eventualmente terapia. Qué importante esto, enfrentar los conflictos, hablar con la pareja. Marian, vení que se nos está yendo el programa, se fue la hora de ADN Buena Salud, pero quiero, antes de cerrar, escuchar a Marca Registrada con su consejo, con su frase final. Por supuesto, pues me quedé pensando, lo dijo Mariana, que la luz viaja más rápido que el sonido. Bien. La estuve practicando. Dale, Sí, a ver, la luz viaja más rápido que el ¿Están de sonido. acuerdo? Hasta ahí, sí. Por eso hay gente que es brillante hasta que abre la boca. Muy bien. Bien. Es muy ¿Sí? buena. ¿Te gustó? Me gustó. Muy bien, Es de Marta. cuadrito, ¿eh? Si te la hago repetir, ¿te la acordás o te complico? El sonido viaja más ¡No, lento no! Era ¡La luz! No, el sonido viaja más lento que la luz. Ah, Bueno, está bien, la cambio. Por eso no quiero seguir hablando porque prefiero que lleguen con la duda si soy brillante o no. A ustedes... No, Milton, no me hagas estas cosas porque yo me desconcentro. Claro. La repregunta Agradecerle mata. Agradecerle a la No, gente la compañía durante esta hora. Quedan las líneas de comunicación abiertas, nos dejan ahí sus preguntas, sus propuestas de temas, lo que quieran, lo mandan a ese número que está en pantalla o a las redes sociales. Nosotros nos despedimos, pero nos volvemos a encontrar siempre en la televisión pública haciendo mucho más. ADN Buena Salud.